no podéis. ¿Ya? Sí. Bueno, hola a todos. Somos la sala más numerosa y también probablemente seamos la sala con más participantes en la ponencia y más mujeres, que esto es importante. Sí, sí. La IA es cosa de hombres, parece ser, porque casi todos eran hombres los ponentes. Vale, esta sala está dedicada, bueno, queremos hacer un repaso o ver hacia dónde se orienta nuestro trabajo en los próximos años, teniendo en cuenta el impacto de la inteligencia artificial. A mí esta asamblea me está generando un poco de angustia. Tengo la sensación de que me van a echar en un año porque soy bastante dummy en temas de inteligencia artificial, no la uso prácticamente para nada y ya tengo la sensación de que esta tarde cuando llegue a mi casa voy a tener que empezar a apretar el botoncito de Copilot, que lo odio además porque siempre está por ahí flotando. Y bueno, y espero que creo que no soy la única, pero vamos a ver a lo largo de esta reunión que se pueden hacer cosas con inteligencia artificial y que es un poco lo que hemos estado viendo durante toda la asamblea, ¿no? Que hay que ir adaptándose. Tampoco hay que subirse en la ola más grande desde el principio, pero bueno, pues poco a poco ir cogiendo las más pequeñitas y ir avanzando. Para ello hay tres proveedores que nos van a ayudar a dar una visión sobre el impacto de la IA en el rol de Market Insights. 3 proveedores y un laboratorio, ¿vale? María José. y nada, bueno, pues vamos a dar paso primeramente a Antonio Bermejo de Amber y a Sergio Zañedo, que es Antonio Bermejo es el director general, como todos sabéis, y Sergio Zañedo, que es el director Quanti de Amber, y ellos nos iniciarán su presentación. Hola, buenas a todos. ¿Sabes lo que me ha preocupado más de todos estos días? Claro, los que me conocéis sabéis que yo soy psicólogo de orientación psicoanalítica y entonces yo me psicoanalicé 11 años, a razón de 4 sesiones por semana, hasta que mi analista me echó. Me dijo, oiga, es momento ya de ir acabando. No resolví nada, pero bueno, no sé, me acepté más, ¿no? Y ahora me di cuenta que podía haber hecho eso con el ChatGPT. Ahora se me hubiera sentado una hora no, eran 50 minutos cada día a explicarle, pues no sé, mis problemas con mi madre, con mi padre, con mis amigos, en fin, con las cosas que me pasan, y el ChatGPT me hubiera analizado gratis. Ahora mismo seguramente ya no estaría aquí trabajando porque tendría una fortuna. Pero bueno, dicho eso, la verdad me ha impactado porque pensaba veo que a Infa siempre te da un poco el pozo donde están las cosas, ¿no? Y la verdad yo soy una persona bastante humanista. En ese sentido sí que tengo cierta resistencia a veces a lo que deshumaniza nuestro trabajo, nuestra vida, ¿no? Y la inteligencia artificial yo creo que corremos un poco ese riesgo, ¿no? Pero me he dado cuenta que en general todos estamos un poco alineados ahí. Con lo cual yo quería, antes de hablar del estudio que hemos hecho, veréis que hemos hecho un estudio con 100 y pico personas de BI, de diferentes empresas, de farma y de no farma, y luego Sergio nos explicará pues un poco qué diferencias hay, ¿no? Entre la gente que trabaja en Coca-Cola, en Adeslas, en empresas de gran consumo y las que trabajamos en laboratorios. Sí quería hacer un par de reflexiones, ¿no? Sobre qué nos puede aportar, bueno, esta es la agenda, ¿qué nos puede aportar la inteligencia artificial? No ya lo que hacemos, porque hemos hablado mucho de qué nos puede aportar en lo que hacemos, sino a nosotros mismos, ¿no? Yo quiero hacer 2 reflexiones, ¿no? La primera es, veremos un poco que esta sea lo que veremos. Oye, ¿dónde estamos? ¿No? Realmente, yo sé que es un poco viejuno lo de la pirámide de Maslow, pero a mí me ayuda mucho a jerarquizar. Y yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer todos es ¿dónde estamos? ¿Estamos en la supervivencia o en el crecimiento? El otro día mi hija se licenciaba en artes escénicas. No sé yo si es mucho de ella, quiere ser actriz, oye, es su sueño, yo encantado de la vida, no sé si le va a ir muy bien, pero bueno, la ayudaremos en lo que pueda. Y cuando entregaban los diplomas, la angustia es ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Ahora de qué voy a trabajar? Eso les pasa a todos los jóvenes, todos los que tenéis hijos, sean abogados, artes escénicas. Claro, estamos en esa parte de supervivencia.
realmente dónde estamos nosotros y cómo nos puede ayudar. Claro, tú puedes estar en la necesidad de reconocimiento y de repente pierdes el trabajo y bajas otra vez a las necesidades fisiológicas, que es vivir, comer y dormir. Entonces, ¿cómo te puede ayudar la IA en este sentido? No sé si hemos hecho un poco esa reflexión. Claro, yo ya estoy casi en la cúspide de la pirámide, pues con Raquel, con todos los que ya llevamos unos años, buscando la autorrealización. ¿Cómo me puede ayudar a mí? A mí yo voy a sobrevivir, ya he sobrevivido lo que tenía que sobrevivir porque siempre he sido superviviente, pero ya pasé esa fase. Entonces yo creo que es importante pensar, ¿y dónde estoy yo? Y cómo la modernidad me puede ayudar a crecer en el marco de esa pirámide, ¿no? Y el otro aspecto, a ver, son fases, digamos, arbitrarias, pero creo que es interesante. Uno empieza una fase formativa experiencial, que bueno, hoy en día la gente, yo me acuerdo, yo hasta los 27 años era camarero, trabajaba en la Rambla con una pajarita y un chaleco que quiere tomar 2 cervezas, unas patatas bravas, o sea que acabé tarde, acabé la carrera muy tarde, quería ser psicólogo clínico y acabé haciendo esto, no me digas por qué, pero no me ha ido mal. Pero ahora la gente joven ya acaba la carrera con 21 años, pero sí que hay una parte inicial que es formativa experiencial y la tienes que vivir. O sea, tú tienes 25 años, eres una empresa, sabéis que es muy difícil de tener talento. La gente joven, porque la gente joven quiere experimentar, ¿vale? Tienes que saber que estás en esa fase. Luego viene la fase del crecimiento exponencial. Si te ha ido bien, tú, ostras, empiezas a crecer y a adquirir conocimiento, a ganar más dinero. Hay empresas que potencian mucho el crecimiento profesional, vas creciendo. Oye, la fase de los 30 a los 40 es muy divertida. Es muy divertida y muy gratificante, ¿no? Porque es donde tú creces. Luego viene la fase de la consolidación. Ya tienes 40, 50, me he estabilizado y lo que tratas es un poco de, bueno, yo los 40 ya los pasé hace un tiempo, lamentablemente, y para mí es una edad que más feliz he sido, porque, oye, eres joven, estás joven, te ganas bien la vida, tal, oye, y se está muy bien, te consolidas, haces networking. Luego está lo de los 50 a los 60, que es una fase complicada. De hecho, yo abrí Amber porque con 30 años sabía que me iba a encontrar en esa fase. En la fase de los 50, que cuando tengas un tropezón, los huesos duelen mucho, ¿no? Pero es una fase donde tienes que recolectar y defender tus logros. Tampoco es una fase de mucho crecimiento, ¿no? Y finalmente, la de los 60, que es la del aterrizaje cierre. También tenemos que pensar en qué fase estamos a la hora de ver cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial y cómo podemos aprovecharnos de ella. Yo creo que son reflexiones que muchas veces no se hacen. No sabía cómo integrar estas ideas, pero creo que me ha ido muy bien ver un poco todo el humanismo que han transmitido los ponentes que hablaron ayer, que la verdad a mí me impactaron mucho. Y bueno, yo creo que espero que un poco os ayude a pensar dónde estáis. Igual alguno está con 60 aún creciendo, pero no es lo más habitual. Dicho esto, pues nada, vamos a ver un poco qué piensan en esta encuesta que hemos hecho. Y si quieres, Sergio. Sí, muchas gracias. Es con el verde, ¿verdad? Para pasar. Vale, pues lo que traemos hoy, buenos días a todos. En estos días hemos visto hablar mucho de presente y de futuro. Nosotros nos vamos a quedar en el presente ahora, ¿vale? Lo que traemos aquí es una consulta. Hemos hecho una consulta, como os adelantaba antes Tony, dirigida a gerentes de Business Intelligence. Y bueno, la habíamos hecho con todas las empresas de nuestro grupo, con gerentes de todas las empresas, de manera que había una muestra de ciento y pico informantes. Nosotros lo que hemos hecho ha sido extraer a nosotros, ¿no? a los de Pharma, para ver, porque la encuesta de lo que se ocupa es de ver cuáles son las principales preocupaciones en el ámbito profesional y lo que hemos querido es extraer lo que nos preocupa en Pharma, ¿vale? A los gerentes de Business Intelligence en Pharma. De manera que el dato de referencia que vais a ver es el que está en las barras de la derecha. Hay una jerarquización ahí, un ranking de las principales preocupaciones que existen en los profesionales de Insights. Y ahí empezamos a ver las primeras diferencias, ¿no? Porque vemos que hay en el top 4 de las principales preocupaciones que hay en el ámbito laboral, hay uno que coincide, ¿vale? Es la dificultad de convertir insights en acciones que generen impacto en la empresa. Esto es la principal preocupación que tenemos ahora mismo. La segunda es ser una organización basada en datos, ¿vale? Ser data-driven en Pharma preocupa más que en el conjunto de profesionales de Insights, porque aparece en segundo lugar, mientras que entre el conjunto, como veis, aparece el cuarto. La barra central es la que nos da el posicionamiento del conjunto de profesionales, ¿vale? Y las de la derecha, las de Pharma. En el tercer lugar, una realidad, el presupuesto, ¿no? Siempre estamos luchando con si hay budget,
para poder investigar o no dentro de las diferentes organizaciones. Y luego, en cuarto lugar, ya tenemos ahí, aparece la IA, de manera que el impacto que de las herramientas IA tendrán en nuestro trabajo, ¿no? Por eso hemos querido también traer este estudio, porque ya nos habla de esto. Ya está la IA ahí como preocupación, pero ¿qué ocurre? Que no es que preocupe menos en Pharma, por supuesto que preocupa, pero parece que hay otras urgencias, ¿no? que están más relacionadas con el tema de los datos. Bueno, lo que vamos a ver, como venimos haciendo estos 2 días, ahorrar un poquito de tiempo, nos vamos a centrar en esas 4, y lo que les preguntábamos a los informantes era cuáles son los principales motivos por los que esto supone una preocupación, ¿vale? Y vamos a ir de una en una viendo las 4. Vale, la principal preocupación para ambos targets, convertir los conocimientos y los insights en acciones, que sean accionables, ¿vale? ¿Qué motivos hacen que esto sea una preocupación para los gerentes? Pues para los profesionales Pharma, la falta de capacidad para transformar datos es el principal factor, ¿vale? Mientras que para el conjunto lo es el tema de la narrativa, tener una narrativa clara. Vale, pues no, en nuestro caso, esa falta de capacidad de convertir datos es más importante, ¿vale? Y de hecho la narrativa pues solo la mencionan un 25%. ¿Vale? Luego hay una curiosidad aquí, que es en Pharma, la tercera causa más mencionada es una desconfianza en los insights cuando no coinciden con las expectativas que tenemos. Yo ahí lo dejo. Es habitual tener que luchar con explicar a veces cuando las cosas no responden a las hipótesis de partida, pero bueno, vemos cómo sí que supone una preocupación, ¿vale? Vamos con el segundo grupo de preocupaciones dentro del ranking de Pharma, como decíamos, que es convertirse en una organización más centrada en datos, ¿vale? Es la segunda preocupación en importancia para los gerentes de Pharma y la cuarta para el conjunto de los profesionales. En este caso, las motivaciones son prácticamente las mismas. Aquí lo que hablábamos al principio de convertirse en un data driven es algo con una importancia global para todos. Y como vemos, las 3 principales que hay son la falta de habilidades analíticas en la empresa, la ausencia de una cultura organizacional basada en datos y la dificultad para acceder a datos correctos o relevantes. Yo creo que aquí la cuestión del dato estamos viendo que es algo ya no una necesidad, sino una urgencia estratégica, ¿no? Es algo que utilizar los datos correctamente supone una preocupación esencial. Vale, la realidad que tenemos es el presupuesto ilimitado que hay para el departamento de investigación. ¿Qué diferencia hay entre lo que nos habéis dicho los gerentes de Pharma y el resto? Pues nos van ganando un paso, nos van con un paso por delante. Es decir, lo que demandan los de Pharma, los que demandáis, son más estudios. Hay presupuesto para pocos estudios, necesitamos hacer más estudios de investigación. Mientras que en el conjunto de consumo están satisfechos con el número, demandan profundizar más, ir a proyectos más ambiciosos, ¿vale? Entonces yo creo que ahí tenemos una labor de conseguir, de alguna manera, hacer más estudios de investigación en Pharma. Vale, y luego, por último, pues tenemos el impacto de las herramientas de IA, que supone la segunda preocupación para el conjunto de los profesionales y la cuarta en nuestro sector. ¿Vale? En realidad es mencionada por un porcentaje muy similar, por eso decía que sí preocupa. Otra cosa es que en Pharma tengamos otras urgencias más destacadas. En este caso, el desajuste entre las expectativas y la realidad es la principal causa para todos los profesionales. Pero en Pharma se alude más a la falta de perfiles por encima de la confianza en los resultados. Digamos que una interpretación de esta preocupación es que nos preocupan más las personas que van a hacerse cargo de conducir esta transformación, más que la confianza que se pueda tener en los resultados, que es lo que sale entre el conjunto. Y hasta aquí hemos visto un poco, teníamos muchas más preocupaciones, como habéis visto en el ranking inicial, pero bueno, por un tema de tiempo nos hemos centrado en estas. Nosotros, para cerrar un poco nuestra presentación, lo que hemos visto ha sido cuáles son las preocupaciones, pero hemos querido cerrar con quiénes son, cómo se caracterizan esas personas a las que les preocupan estas cosas, y hemos hecho un ejercicio de segmentación. Esto lo querías presentar tú, ¿verdad? Bueno, Y
para cerrar, digamos, la segmentación es... bueno, al final, mira, tenemos un chico que es muy experto en segmentación, en consumo, es Óscar de Conecta, que es también el que estuvo en esta segmentación. Me dijo una cosa interesante el otro día, no lo había pensado, y es que tú segmentas actitudes más que personas, ¿no? Por eso tú te puedes ver a veces reflejado en un par de categorías, ¿no? Primero están los activadores de insights, que es el 44%, los que esto evidentemente está hecho a través de unas respuestas cerradas y abiertas. ¿Cómo son estas personas? Bueno, las palabras claves es narrativa inspiradora, conectar los puntos, anticipar el futuro, y en el sector digamos, global es un 44% y es un 44% en el sector farma. Estos son verbatims porque había preguntas abiertas, ¿no? Pues conectar los insights del consumidor con los objetivos empresariales, etcétera, etcétera. Luego están los sprinters, enfocados al dato, que ahí nos salía un 22% global, y en el sector farma un 17%. Que bueno, estos son la necesidad de velocidad digital, innovación y transformación, esperanza en la IA, ¿vale? O sea, es otra categoría. La tercera categoría que nos salía era los luchadores subestimados, ¿no? El hecho de que, bueno, tienen presupuesto limitado, falta de relevancia, escaso apoyo y dirección, y estos en farma son mayoría. Es decir, pensar que estas respuestas, muchos de vosotros, esto es una encuesta que hicimos en noviembre o diciembre, muchos de vosotros la contestasteis. Lo que pasa es que se iba a presentar en un congreso en Valencia, en IA, en el de la antigua EDEMO, ¿vale? Insights Analytics, y como hubo la dana, hubo que retrasarlo, con lo cual retrasamos el informe, pero son respuestas vuestras, ¿no? Hay mucho luchador subestimado en ese sentido. Y luego están los guardianes escépticos, ¿no? Que, bueno, la palabra clave son necesidades de formación, orgullo de investigación y cierta desconfianza hacia la inteligencia artificial. Aquí son 11, ¿no? Vemos un poco que los sprinters en el sector farma son más bajos, hay un poco como un cambio, ¿no? No sé si os sentís identificados, Monse, con este tipo de categorías. Yo creo que tú eres una activadora de Insights nata, ¿vale? Y bueno, pero en general yo creo que son categorías que igual os sentís identificados en un momento hacia unas y en un momento hacia otras, ¿vale? Bueno, deciros que es un informe, es una síntesis porque tenemos poco tiempo, pero tenemos posibilidades de, si queréis que lo ampliemos en cualquiera de vuestras empresas y hacer una reflexión, pues ya nos diréis. Con esto, bueno... Simplemente el claim publicitario, que también siempre es interesante. Son 24 años que yo llevo aquí dando la lata, 30 seguidos ininterrumpidos, salvo la pandemia aquí en AINFA, 30 seguidos, ¿eh? Y no vais a librar de mí, o sea, y de mis micrófonos. O sea que paso la palabra al compañero. Gracias. Antonio, genio y figura, ya le conocemos. Les dije 10 minutos y se lo han saltado totalmente. Ya lo esperábamos, ya lo esperábamos. Vale, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, viendo lo que nos han presentado ahora, vemos que bueno, nosotros nos dedicamos a segmentar clientes y a nosotros también se nos puede segmentar, evidentemente. Y con esta segmentación que nos han presentado, pues... seguramente entre vosotros pues algunos estaréis más en los sprinters, otros estaréis en los luchadores, otros estaréis en los por favor que me jubile ya y que esto se acabe. No quiero estar en ningún segmento. Pero bueno, ahora vamos a... O sea, sí que vemos que hay una ventana para que la IA forme parte de nuestro rol. Hay una oportunidad ahí y se trata de coger esa oportunidad. Y a continuación nos van a presentar David, le iba a decir, le decía bien. David Pérez de GFK nos va a presentar un caso de uso de cómo están aplicando ellos la inteligencia artificial en sus estudios. Porque yo no me he puesto las pilas, pero los proveedores ya hace tiempo que se están poniendo las pilas, ¿vale? Entonces, pues vamos a verlo. Gracias, David. Gracias a vosotros por la invitación hoy para compartir nuestra visión de cómo aplicar la inteligencia artificial a la investigación de mercados. Vamos a ver dos puntos en la ponencia. Uno es cómo estamos aplicando ya la inteligencia artificial en la investigación de mercados, y otro vamos a ver un caso práctico que hemos preparado para este congreso sobre cómo aplicar la inteligencia artificial a un estudio de segmentación, que son esos estudios que ya conocéis perfectamente, que nos sirven para encontrar esos grupos de consumidores que son homogéneos entre sí y diferentes unos de otros, ¿no? Y lo primero que queremos contaros es que llevamos ya tiempo aplicando la inteligencia artificial en múltiples campos.
Los veis aquí, a modo de ejemplo, por no andar en cada uno de ellos, pues llevamos ya años aplicando la inteligencia artificial a mejorar nuestros procesos de campo para obtener datos que sean al final más fiables, que sean más robustos, que al final nos den una mejor calidad de la información sobre la que construimos la investigación de mercados. Llevamos mucho tiempo también aplicándola, por ejemplo, a algunos de esos procesos silenciosos que muchas veces no veis en el proceso de producción de un estudio de mercado, como es la codificación de respuestas abiertas, haciéndola más ágil, haciendo que no consuma tanto tiempo en la producción del estudio al final y poder entregar los resultados más rápido, incluso pues, cuando recogemos estas preguntas abiertas. Se te escucha mejor. Vale, gracias. En plan Julio Iglesias, gracias. Gracias por hacerme perder el hilo. Decíamos, cuando recogemos las preguntas abiertas a través de la voz de nuestros entrevistados, pues incluso la inteligencia artificial nos permite calcular eso que llamamos el sentiment, ¿no? La emoción que hay en ese tipo de respuestas en un cuestionario. O, por ejemplo, llevamos también tiempo utilizándola decodificando o leyendo emociones a través de la expresión facial de los entrevistados, que es algo que resulta muy útil, por ejemplo, en los estudios pretest de publicidad, ¿no? Pero es verdad que desde hace un par de años, pues, la llegada de la IA generativa nos ha puesto en una nueva etapa en la que ya no se trata de buscar la eficiencia, se trata de explorar, se trata de creatividad, se trata de buscar nuevos puntos de vista, de ampliar puntos de vista sobre la información, y en eso estamos encontrando pues, que la IA realmente nos abre un nuevo campo que estamos ahora explorando, ¿no? Y uno de los tipos de investigación donde más estamos explorando es en los estudios de segmentación. Y la primera idea que os queremos transmitir es que la IA, cuando la aplicamos a estos estudios de segmentación, no reemplaza la segmentación. De hecho, no reemplaza la investigación de mercados. Lo que hace es potenciarla y transformarla. La transforma porque la convierte en una herramienta que permite una forma mucho más dinámica, más inmersiva de relacionarse con los resultados de un estudio. Incluso, lo veremos después, nos permite interactuar con los resultados. Además, nos permite otra cosa que es muy interesante, especialmente en este tipo de estudios de segmentación, que es integrar fuentes de información adicionales. Esto quiere decir que nosotros podemos estar preguntando, como veremos en el caso, pues, ¿por qué compras online o por qué compras offline los productos de farmacia? Pero podemos conectar fuentes de información adicionales de una manera muy natural, muy fluida, y esto nos abre la puerta a generar puntos de vista alternativos, nuevos, sobre esos segmentos que definimos en función a qué compran, dónde compran, por qué eligen cada uno de los canales. Y esto al final lo que nos permite, por medio también de la IA generativa, es eso que pretendemos siempre cuando hacemos investigación, ¿no? Traer a la vida los resultados. Nos permite bajar los resultados a la realidad de lo que es nuestros compradores o nuestros farmacéuticos o nuestros médicos, nos permite llevarlo mucho más al terreno de la realidad. Lo hemos puesto en práctica, como ya os hemos dicho, para identificar y también para interactuar con los perfiles de compradores online de salud, bienestar y belleza en farmacia y para farmacia. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues sabéis que siempre que hay una investigación en la sala tiene que decir cómo hace las cosas, ¿no? Vamos a ver la metodología, pero muy facilito. Empezamos el proceso, como siempre, preguntando, porque lo que nos interesa es que la investigación se base en las respuestas de la gente que nos importa, no que la inteligencia empiece a coger datos de aquí y de allá publicados, vete a saber por dónde, sino en las respuestas de alguien que para nosotros es nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, para eso lo que hacemos es lanzar un cuestionario, recoger respuestas. Una vez que recogemos esas respuestas, que tenemos ese database, lo que hacemos es, lo que hacemos siempre, remangarnos, aplicar la estadística, descubrir, en este caso que es un estudio de segmentación, pues qué grupos podemos identificar ahí, qué los diferencia, qué los asemeja. Y, muy importante, conectamos datos. En este caso conectamos datos de nuestro estudio Consumer Life, que es el estudio de tendencias que GfK hace desde el año 1997, en el que entrevistamos en 30 países a más de 25.000
entrevistados y les preguntamos por sus actitudes, sus valores, sus preferencias, por temas como política, como ecosostenibilidad. Entonces esto, conectado a la investigación que hemos hecho anteriormente, lo que nos hace es ampliar, nos permite ampliar esa visión que tenemos sobre, en este caso, el comprador, para entender no solamente qué compra, dónde compra, porque elige cada canal, sino realmente cómo son ellos, qué es lo que les gusta hacer, cuáles son sus valores, etc. Con todo esto, al final, lo que hacemos es entrenar una IA generativa que, vuelvo a repetir, está entrenada sobre los datos que nos interesan, no sobre información que hay por ahí publicada, está entrenada sobre los datos del estudio, que son las respuestas de nuestro público objetivo. Por supuesto, controlamos toda la calidad del proceso, como hacemos siempre, ¿no? para garantizar que los resultados son fiables, son sólidos, son representativos. También, ¿por qué no decirlo?, para garantizar que la IA no es muy generativa, no se vuelve muy generativa. Y creamos una interfaz que permite dar vida a los segmentos e interactuar con ella. Es un chatbot en el que nosotros podemos literalmente hacer preguntas a cada uno de los grupos, en este caso de los clusters, y que nos vayan respondiendo, ¿no? Entonces les podemos preguntar sobre por qué les gusta comprar online, pero también les podemos preguntar, en base a sus valores, en base a sus preferencias, pues por ejemplo, qué tipo de coche te comprarías si tuvieras que comprarte un coche ahora, ¿no? Un coche híbrido, un coche de gasolina, etcétera. Y eso al final lo que nos hace es tener esta visión ampliada sobre ellos, entender mejor quiénes son. ¿Y quiénes son? Pues en el estudio de segmentación hemos descubierto 4 grupos que van desde Rebeca, que está aquí a la izquierda, que es una digital lover, es una chica más bien jovencita, que le gusta mucho la experiencia de compra online y le gusta, y de hecho la mayoría de sus compras ya las realiza online, aunque algunas también las sigue realizando offline. Hasta Alfonso, que mayoritariamente se corresponde con un hombre mayor de 50 años, que compra online, pero que la mayoría de sus compras las realiza en la farmacia que tiene cerquita, ¿no? Cerquita de casa, la farmacia de calle, porque entre otras cosas valora mucho la recomendación, ¿no? La relación que tiene con el personal de farmacia. Y ahora es donde os explicaríamos, pues slide tras slide, pues cuáles son los scores que hemos detectado en cada uno de estos grupos, en cada una de las variables del estudio. Pero como tenemos este chatbot, como tenemos esta posibilidad de interactuar con ellos directamente, podemos hacerles preguntas, podemos obtener sus respuestas, incluso podemos coger esas respuestas y llevarlas a un generador de avatares, que estamos ya hartos de ver avatares todos estos 2 días. Entonces, mejor que os lo cuente yo, vamos a dejar que se presenten ella. Entonces, ellos. Rebeca, por ejemplo, nos va a contar por qué le gusta comprar online. Y ahora es cuando no funciona el vídeo. Y no sé cómo hacer que funcione. Yo tampoco. Y como no hay ratón ni nada. Esto lo que hace es pasar la diapositiva. Si está en Adobe, desde luego no funciona el vídeo. Ay, perdonad. Incluso ya me ha dejado aquí fuera totalmente de... No pasa nada. La tenemos en el stand. En el stand lo que tenemos es una infografía con la información del case study, que os podéis descargar de un código QR, y si no, cualquiera de mis compañeros de GFK os lo puede hacer llegar. Así que, nada, muchas gracias por escucharnos. A mí, en este caso, no a nuestros fenomenales avatares que habíamos construido. Respondiendo un poco a la pregunta de cómo vemos nuestro trabajo dentro de 4 años, en 2029, yo personalmente lo veo más interesante y más humano que nunca. No veo que la investigación se vaya a volver fría y robótica en los próximos años. Al contrario, realmente tenemos mejores herramientas que nunca. La IA es la mejor herramienta, yo creo, que hemos tenido nunca para investigar, y eso significa que vamos a hacer mejor investigación que nunca, y eso es reconfortante ante tanta incertidumbre. Si alguien se quiere llevar algo más que una idea, como os decía, tiene el código QR, nos lo pedís a cualquiera de GFK que andamos por aquí, si no en el stand, y desde ahí os descargáis la infografía, y nada, muchísimas gracias. La próxima vez vemos los vídeos. Pero lo siento, David,
lo siento. Es que pesaba muchísimo y la tenía que enviar por email y entonces digo, bueno, pues la transfiero. Por esto que he comentado al principio de la mesa que cualquier día me echan porque no necesito ponerme al día con estas cosas y la verdad que no caí en lo del vídeo, lo siento muchísimo. Pero yo lo he visto y es chulísimo, ¿eh? O sea, sí, es muy guay. Es muy guay, está muy bien. Vale, pues a continuación Sonia de Ipsos, Jame y María José nos van a presentar otro caso de uso. David nos ha hablado de un uso aplicado a más consumidor online, más dirigido al consumidor de farmacia, de parafarmacia, etc. Y ellos nos van a explicar una aplicación dirigida a médicos y pacientes. ¿Vale? Adelante. Gracias. Entonces te paso esto que no me va a servir. Bueno, yo como director de inteligencia de datos en Ipsos España quería explicar rápidamente la herramienta y luego dejaré hablar a mis compañeras que saben más del tema farma. Es una herramienta que trabaja el tema de la segmentación. Y hay una pregunta que siempre hacemos. Ustedes acá, las segmentaciones que tienen en sus empresas, ¿qué hacen con esas segmentaciones? ¿Están en un cajón? ¿Están durmiendo? ¿Se activan desde insights? ¿A veces desde marketing? ¿Y qué? Ahí se queda. Y al final sabemos todos y todas acá que es una inversión enorme hacer una segmentación y no la hacemos para que se duerma. Pues el PersonaBot viene a responder a esa necesidad. Es una herramienta que permite dar vida literalmente a sus segmentaciones. Es una IA generativa basada en una tecnología que usamos en Ipsos Facto, nuestra plataforma de IA generativa interna, protegida, cortada del mundo, o sea que no comparte datos fuera de Ipsos. Y la entrenamos específicamente para cada segmentación. Creamos varios segmentos y creamos un prompt larguísimo que se nutre de estudios qualis, quantis, CRM, cualquier dato que tengan, lo podemos aprovechar para construir ese prompt que va a entrenar la máquina. Una vez entrenada esa máquina, es capaz de interactuar como si fuese una persona real, contestando preguntas descriptivas, cuántos años tenés, cómo te comportas, pero también extrapolando a raíz de las motivaciones y necesidades del segmento, de paciente o de médico, la herramienta es capaz de reaccionar a un mensaje, por ejemplo, que nunca había visto antes, con base a su carácter. Al final le creamos un carácter. Y lo que permite efectivamente dar vida de golpe a una segmentación que va a poder hacerse mucho más viral, entre comillas, dentro de las empresas, de las organizaciones. Y eso es la teoría de base del PersonaBot. Sonia, ¿nos contás la parte más farma? Sí. Bueno, perdón. Bueno, como decía Jan, a ver, los estudios de segmentación ya sabéis que son estudios muy estratégicos, muy potentes, muy poderosos, pero que para muchos de vosotros es muy difícil activarlos, ¿no? Y como él explicaba, PersonaBot permite activar esas segmentaciones, ¿vale? Y sacar el máximo potencial de esas segmentaciones. ¿Por qué decimos sacar el máximo potencial? ¿No? Pues os hemos puesto aquí algunos ejemplos. Porque amplía el acceso a esa segmentación. Es decir, no solo tenéis acceso a las personas de Business Insights, sino que puede tener acceso otras personas dentro de la organización, como pueden ser pues, gente de marketing, gente de ventas, gente de médico. Es decir, al final agiliza, ¿no? Facilita el acceso a la segmentación. Además, se le pueden dar muchos más usos de los que propiamente tiene la segmentación. Ahora os explico cuáles, ¿no? Y acelera la segmentación, porque al final el hecho de que más personas de la organización permitan acceder y accedan de una forma más fácil, eso hace que se agilice y se acelere esa segmentación. Y además la segmentación, este PersonaBot no es estático, lo podéis ir alimentando con estudios que vayáis haciendo. Hacéis un estudio en el que, o incluso la red de ventas, os da más información sobre ese segmento A, B o C que habéis identificado, se puede introducir en la herramienta y
vas dotando de más información y por tanto la herramienta es más precisa y cada vez es más potente, ¿no? Lo que os comentaba, ¿qué otros usos se le puede dar a esta segmentación, aparte de la propia segmentación en sí, ¿no? Pues aquí tenemos algunos. Permite capacitar, entrenar a la fuerza de ventas, ¿no? Permite conocer mejor a los segmentos a los que se va a dirigir, a los que va a ir a visitar, ¿no? Y además puede refinar posicionamientos de marca, puede tratar temas de omnicanalidad, es decir, la red de ventas o cualquier persona o la organización puede conocer cómo prefieren esos segmentos que nos dirijamos a ellos, ¿no? A través de qué canales, con qué frecuencia, ¿no? Con qué mensajes. Todo eso, como es una información que tiene persona bot introducida, podemos consultarlo, ¿no? Oye, ¿cómo preferirías que me dirigiera a ti, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué contenidos? Y además, como os ponemos aquí, también permite otros usos aparte de la segmentación. Por ejemplo, testar mensajes de comunicación. Ahora María José nos explicará un ejemplo de ese estudio que hicieron en Sanofi. Testar creatividades. Es decir, al final es una herramienta muy potente que permite muchos usos y que no sé si os habéis pasado por el stand, pero tenemos una demo que os permite jugar y ver un poco cómo funciona. Pero María José os explica un caso concreto y veréis la utilidad. Vale, perfecto. Yo soy una persona muy práctica, entonces yo a veces me cuentan, vengo aquí en las reuniones, empiezan a contarme cosas y digo, ¡guau! Ya están hablando del sexo de los ángeles. Que tengo que deciros que todavía no se ha definido qué sexo es, ¿no? Ahora tenemos él, ella, a lo mejor es un ella, ¿vale? Yo necesito cosas concretas, yo soy muy práctica y tengo que ver las cosas concretas. Entonces, cuando nos propusieron esto, Andreu me dijo, ostras, pues esto en Estados Unidos se ha hecho, pues lo presentamos porque así podéis ver realmente la utilidad que puede tener. Entonces, este proyecto en concreto lo está desarrollando el equipo de Global para Estados Unidos, porque se ha hecho a partir de una segmentación que se ha hecho de pacientes. Como sabéis, en Estados Unidos permite esa comunicación mucho más directa con los pacientes y aquí se saca mucho más provecho. Entonces, como os digo, se hizo en Estados Unidos una segmentación de pacientes, en concreto pacientes con dermatitis atópica, moderada grave, y a partir de aquí se hizo ese estudio de segmentación para llegar con mejor comunicación, el programa de apoyo a pacientes, y a partir de aquí el equipo de Global junto con Misos pensó que sería una buena idea de darle como vida a esa segmentación para que no quede en un cajón, para que luego la pueda sacar provecho. Propusieron el persona bot y al final pues sí que se decidió hacer. ¿Cuáles fueron esos pasos para crearlos? De base fue la segmentación, ¿vale? Pero además de la segmentación también se habían hecho varios estudios con pacientes y todo eso nutre la herramienta. De los diferentes perfiles que salieron, nosotros decidimos centrarnos en dos, que eran aquellos dos que eran los perfiles más afines a ser tratados con una terapia avanzada para su patología. A partir de aquí, con toda la magia que ha explicado Jaime, se creó el Persona Bot y a partir de ahí tú ya puedes empezar a hablar con ellos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, claro, esto al final pues tiene un riesgo. Y lo que se hizo un poco para testarlo es una primera experiencia, se trabajó en un test de mensajes. Lo primero que se hizo fue preguntarle al Persona Bot, se lanzaron unas ideas, unos conceptos, para que nos crearan unos mensajes para transmitir a los pacientes. Esto se hizo y pues teníamos en los mensajes. Luego, para testar hicimos un estudio clásico, ¿vale? Con pacientes reales. Y cuando tuvimos los resultados de ambos, lo que hicimos fue comparar los resultados, ¿vale? Con el objetivo, sobre todo, de mejorar y optimizar. Porque ahí, por ejemplo, pues se veía pues, la calidad del lenguaje, ¿no? Como el Persona Bot te hablaba, el tema de la emoción. Estos mensajes en concreto eran para motivar al paciente a moverse, a ir a su dermatólogo. Entonces, todo eso te testó para mejorarlo. Y a partir de aquí, pues se aprendieron cosas, se mejoró la herramienta y, bueno, pues se le dio, pues eso, un poquito más de humanidad, ¿no? Tanto que hemos hablado de humanidad, sentimiento, un poquito lo mejoramos. Tengo que deciros que actualmente se está utilizando de dos maneras. Uno, por ejemplo, ahora se va a lanzar una nueva campaña de comunicación junto con la agencia con la que trabajamos. Nos han traído ideas, las hemos metido en el Persona Bot para que nos dé ya un primer input y a partir de aquí sí que vamos a testarlo, porque luego son campañas costosas y sí que lo vamos a testar, pero ya tenemos un fine-tuning previo antes de ir a trabajar con los pacientes. Y luego una cosa que me parece súper práctica y es que, por ejemplo, a veces
mí me pasa en el laboratorio que me dice, ay, teníamos que preguntar esto como muy rápido y tal, ¿qué estudio podemos hacer? Pues tener, este personal bot te permite, por ejemplo, en Estados Unidos, me decía, ostras, pues tenemos una duda el otro día de un programa de apoyo a pacientes. Pues entramos en el personal bot y le preguntamos. Ya no necesitamos ir a un paciente y contactarlo, sino que lo tenemos ahí, lo tenemos en house y les preguntamos. Y bueno, yo lo veo como muy práctico. Ahora están intentando pues, que pasarnos a los países esos perfiles y a ver si podemos de alguna manera adaptarlos, alimentarlos, porque hay ciertas especificidades, pero bueno, yo creo que es un paso y ver un poco, ¿no? Bajado a tierra, ¿no? Pues todo esto que estábamos oyendo de la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarlo y aumentarla en nuestros laboratorios. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentadores. A partir de ahora, creo que lo interesante es que seáis vosotros los que nos contéis cómo lo estáis viviendo, cuáles son vuestros miedos, qué ventajas le habéis empezado a ver ya, o que hagáis preguntas a cualquiera de los ponentes si os ha parecido interesante lo que han comentado. Esto ya es la parte del debate, ¿no? Y si hay preguntas, por favor, o comentarios. A mí me gustaría, si nadie se lanza, a mí me gustaría preguntarle a Laia, porque ella es una heavy user de inteligencia artificial y me estuvo contando cosas que hace y me pareció súper interesante. Entonces, pues me gustaría que ella, que además es un técnico quali, porque quizá puedes pensar que la inteligencia artificial, quizá la parte a la que más amenaza es a la parte cualitativa, ¿no? Pero bueno, ella está encantada. Así que, Laia, cuéntanos. Es completamente improvisado, o sea, no tenía ni idea. Me acaba de asaltar. Sí. Bueno. No, en serio. Sí, el otro día cuando estábamos hablando hicimos el ensayo y bueno, de esta ponencia y entonces ella explicaba lo que le costaba o lo que tal y yo me puse ahí abanderada de la inteligencia artificial, ¿no? Es verdad que es una cosa que al principio pues da un poco de vértigo, pero nosotros como ya he dicho, yo soy técnico cualitativo, entonces tenemos una gran cantidad de datos que no podemos analizar, que hemos de analizar manualmente. O sea, yo no puedo utilizar el Excel, no puedo, o sea, tengo que leer y coger un boli e ir vaciando, o coger un Excel y ir apuntando cositas. Bueno, el tema es que, acordaos que nosotros en cualitativo podemos hacer estudios de 40 entrevistas, 50 entrevistas, tenemos una gran cantidad de datos y queremos entregar resultados de forma rápida. Entonces, lo que hacemos aquí, nosotros en GFK hemos creado una API propia que tiene... es segura, es decir, no conecta con el mundo exterior, ¿no? Sino que es segura y a partir de ahí podemos trabajar esos datos cualitativos mientras el moderador, que es el técnico, va moderando esos datos. Me explico, yo subo las transcripciones y a partir de ahí yo voy trabajando el análisis, ¿vale? Voy preguntándole, refinando los datos, profundizando, sacando insights. Al final lo que nos permite la inteligencia artificial, perdonad que os doy la espalda, es profundizar de forma muy, muy, muy profunda en estos datos y poder ampliar el scope que igual daría a mi mente humana, ¿no? Como decían antes, es potenciar los resultados que nosotros damos y maximizamos los resultados con la inteligencia artificial. ¿Cómo estamos utilizando también la inteligencia artificial? En temas de productividad, transcripciones automáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Son ideales? Pues no. ¿Vale? Pero nos ayudan pues, si tenéis prisa, si queréis resultados más rápidos, pues os los podemos dar, ¿no? Y lo mismo pues, con esto que os decía de ir trabajando los datos de forma más profunda. Y luego el tema de los agentes, que se ha ido hablando todo el rato, pues nosotros estamos trabajando también en estos agentes, ¿no? Para que nos den ayuda y soporte en actividades que no tienen tanto valor. El técnico es experto en análisis y es experto en relación con vosotros, con los clientes, ¿vale? La inteligencia artificial nos tiene que ayudar a hacer esas cositas que no se ven y que no lucen. Una orden de compra, un filtro, yo quiero analizar, ¿no? Yo quiero presentaros, yo quiero haceros una presentación perfecta, ¿no? Y eso es lo que la inteligencia artificial nos está ayudando y nos va a ayudar. O sea, no pensemos en que es un obstáculo o, como decíamos algunos, nos va a quitar el trabajo. No, al final hemos de aprender a adoptarla, trabajar con ella y que nos enseñe a maximizar
nuestro trabajo, a potenciar nuestras habilidades, que de ahí lo que decíamos de la inteligencia aumentada. Y es así. Yo estoy pegando un rollo, ya lo dejo. Si tenéis alguna pregunta. Gracias, Raquel, por esta encerrona. Andreu. Yo reconozco que estaba preparado, ¿eh? No, un comentario, Toni, de lo que habéis contado. Yo he tenido la oportunidad en los últimos meses de estar en un foro súper chulo que estamos investigadores de mercados de farma y de otros sectores de consumo. Y la verdad es que yo siempre he tenido, todos estos años, siempre me he visto o me he sentido que éramos, pues, joder, vamos siempre en segunda línea y los de otros mercados están mucho más avanzados que nosotros y tal y cual, ¿no? Y ahora cuando ves el uso de la IA, que cuando lo comentamos con ellos y todo el mundo tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, ellos tienen la facilidad de que tienen estudios con muchas más muestras y pueden hacer cosas mucho más potentes que nosotros, al menos en lo que es España, al loro que no estamos tan mal, ¿eh? Entonces hay veces que yo me he sentido durante muchos años en segunda posición con ellos y la verdad es que dices, bueno, pues estamos parecidos, hacemos cosas igual de chulas con las dificultades de nuestras muestras y la verdad es que tienen los mismos problemas que nosotros en la aplicación de la IA y otras tecnologías que realmente les cuesta igual que nos cuesta a nosotros, ¿eh? A ver, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, el tema de hacer un poco un contraste es porque sabemos que hay esa fantasía de que por ahí en Coca-Cola, en Orange, se trabaja muy bien. Yo creo que no es así. Mira, yo te voy a decir una cosa, Andreu. Yo creo que cualquier persona de BI y de Pharma, cualquiera, podría adaptarse rápidamente a trabajar en BI en Coca-Cola o en Orange o en una empresa de consumo. En cambio, al revés no. Cuando alguien viene de otro sector, adaptarse a Pharma es muy complicado, ¿no? Yo creo que lo único... Fíjate, yo creo que nosotros estamos trabajando en un entorno mucho más hostil a nivel regulatorio, a nivel de cosas que podemos hacer, que no podemos hacer, y esa hostilidad es lo que nos ha hecho echarle mucha creatividad y mucha imaginación. Es decir, yo creo que estoy contigo absolutamente. Nosotros también trabajamos con consumo y ahora que tenemos estas empresas del grupo, pues yo estoy viendo lo que hacen y sí que es verdad que hacen cosas a veces un poco más gratificantes, ¿no? Porque también puedes hacer más cosas y puedes decir más cosas que en FAO no lo puedes decir, pero desde luego cualquier persona que trabaje en BI en el sector salud puede estar absolutamente orgulloso de lo que hace porque se ha desarrollado en un entorno hostil y si alguna vez, y ha habido casos, con una chica, Aurora, que trabajaba en Roche, ha estado unos años trabajando en seguros, ahora ha vuelto a la industria y ella lo podría certificar que es absolutamente sencillo adaptarse y al revés no. Vale. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, algún tema? A mí me gustaría decir, y pensando también en la ponencia en la mesa redonda que hemos tenido antes, y en algunas ponencias que hubo ayer, o sea, la inteligencia artificial se tiene que alimentar con datos, ¿no? Con información. Y creo que en el sector farma tenemos un problema con el tema de la calidad del dato. Entonces, para mí, si no la alimentas bien, pues tendrás resultados cutres, ¿no? O que no te servirán. Entonces, sí que... Por ejemplo, en nuestro laboratorio, antes de ponernos a hacer cosas así potentes, tuvimos a una persona dedicada prácticamente un año a hacer, Marc Hernández, que es un data engineering, a estructurar los datos que teníamos en la compañía y a limpiarlos, a mejorarlos, a pasarlos a limpio, como si dijéramos, ¿no? O sea, es como que teníamos los apuntes hechos deprisa y corriendo y luego había que pasarlos a limpio, ordenarlos, ver dónde estaban los fallos, ver qué había que completar, etcétera, ¿no? Y este paso es fundamental y creo que es algo que nos afecta a todas las compañías, ¿no? Que el tema de la calidad del dato, o sea, si no lo refinas y no lo mejoras inicialmente, estamos limitados en ese sentido. Creo que quizá los de consumo tienen más suerte en ese sentido. ¿Tú dices que no, Andreu? Yo creo que no. ¿No? No estamos tan lejos, estamos a la par. Ya que me dejas citas, pues... Quédate, Raquel.
En una de estas reuniones hablaba una compañera de una empresa de consumo bastante potente y decía, estoy como loca por intentar hacer uno de inteligencia, bueno, de Gen AI, de mis estudios y tal y cual, y que no lo conseguía y tal y cual. Bueno, nosotros en Sanofi tenemos para todos los productos ya una cosa que se llama Deep Science, que es genera inteligencia, o sea, te genera un informe, dices, dime el awareness de tolebrutinib en todos los países del mundo. Te genera un informe. O sea, ahora nos podemos hacer los chulos que te cagas en la empresa. Dice, dame 30 segundos. Pones el prompt, te sale ahí todos los informes, con todos los estudios que tienes que buscar. Esto es un avance bestial. Y va a cambiar mucho nuestro trabajo, que todavía no somos capaces ni de ver cómo nos va a cambiar el trabajo en los próximos años. Pero lo vamos a aplicar. Y ahí no estamos tan lejos de lo que están haciendo otros sectores. Y yo la verdad es que allí me ha motivado. Ya pasa que me pilla ya en lo que decías tú en el final, pero bueno, a tope, ¿eh? Me voy a pillar con 30 años y no veas. Pero ahora ya lo veo a tope, ¿eh? Ay, perdón. Sí. No, aparte que yo creo que no tenemos que esperar a tenerlo todo perfecto, ¿no? Entonces, se ha de empezar. Entonces, tenemos muchos datos ya estructurados, muchísimos, que tenemos que trabajar con esos para ir aprendiendo y para poder ir integrando después todos los datos que son menos estructurados, como en muchos casos son la investigación de mercado, ¿no? En PPTs, que tenemos datos de PPTs infinitos. Pues igual tenemos que trabajar con las bases de esos datos, ¿no? Ir integrando e ir construyendo al final, porque no podemos ir dejando pasar el tren, si no, no se podrá ir construyendo. Simplemente para reaccionar a todo lo que escucho ahora, es cierto que la IA supone una serie de retos actualmente. Lo bueno es que lo que comentamos esos días, que va súper rápido. En la práctica, cuando uno quiere estar al día realmente, cada día sale algo nuevo. Es cansino estar al día de todo, pero hay buenas noticias. Muchas cosas y retos sí, que estamos escuchando, viviendo en el rol de Insight, se están por resolver. Literalmente entre este año y el que viene, les digo, tendencia de IA multimodal. De golpe, datos estructurados, no estructurados, una misma herramienta va a ser capaz de integrarlo todo, porque será capaz de ver una imagen, entenderla, leer un gráfico, leer texto, escuchar audios, todo esto y analizarlo como un conjunto contextualizado al final de datos. Esa es una tendencia muy importante. Tema del dato, cuando hablamos de la calidad del dato, efectivamente, yo siempre digo, el dato tiene que ser representativo, relevante para mi problema, porque la IA trabaja enfocada en cosas muy concretas, y siempre actualizado. Buena noticia para nosotros. ¿Quién actualiza el dato? Pues tenemos que generar ese dato nosotros. Así que buena noticia. Y último comentario, te paso la palabra. Hay una tendencia muy fuerte actualmente, desde Ipsos lo trabajamos desde hace un tiempo ya, los datos sintéticos. En el sector farma es particularmente relevante porque en un sector, en la Unión Europea en particular, donde tenemos un montón de regulaciones con los datos y lo que se puede hacer o no, un sector como el sector farma se va a beneficiar un montón de esos datos sintéticos. Obviamente, trabajar con muestras sintéticas al 100% conlleva un riesgo grande ahora de sesgos, o sea, el dato al final se puede alisar, el dato estadístico, o puede destacar cosas que no lo son realmente, con lo que trabajamos en algoritmos que permitan asegurar fiabilidad, pero dentro de nada, y digo, desde acá al 2026 confío que el sector farma ya estará trabajando con datos de pacientes o de médicos, de pacientes en particular, sintéticos al 100%, que permitirá tomar decisiones sólidas sin tener que hablar con pacientes. Jan, igual define lo que es dato sintético, porque a lo mejor todo el mundo sabe. También por aprender el resto de compañeros. Sí. Era un teaser. No, el dato sintético al final es sencillo. Tenemos un dataset con datos y imaginemos, caso simple, tengo 50 entrevistas realizadas con 10 variables, digo 10, cuidado con los números, es importante porque así de momento se asegura la fiabilidad, por eso digo al 100% aún no estamos. Tengo 10 preguntas, entrevisto a 5 personas, ¿y qué voy a hacer? Voy a detectar patrones estadísticos en esa muestra pequeña y con algoritmos, ahí no entro, es matemática complicada, vamos a generar nuevas filas en el dataset con datos que van a
imitar, hablamos de imitar desde el primer día acá, imitar las pautas estadísticas en el dataset inicial, y vamos a terminar con un dataset completo de 200 personas, 50 reales, 150 artificiales. Hay una proporción, vieron que 10 preguntas, 50 personas, perdón, porque necesito 5 veces la cantidad de preguntas que tengo. 10 preguntas, 50 personas. Si hago una encuesta de 20, pues necesito 100. Y lo que hace el dato sintético es que es capaz de amplificar propiedades estadísticas de la muestra. Por ejemplo, diferencias significativas que no se veían en la muestra inicial aparecen. Hay una historia milagrosa ahí. Estoy en debate con compañeros y compañeras que son científicos de datos porque no entendemos al 100% aún cómo funciona realmente esto. Hay una caja negra en los algoritmos que estamos intentando entender, pero parece que funciona. Así que bueno, 2026 a ver si nos resuelven la vida. A mí me surge una pregunta. Y es, estáis comentando de que tenéis mucha información, muchos datos. Y me estoy dirigiendo a vosotros como proveedores. ¿Dónde está la privacidad? Porque yo cuando hago un estudio ad hoc, tengo unos objetivos muy concretos para mí, ¿no? Entonces, toda esa información que vosotros decís en la que nos basamos o nos podemos basar, ¿a quién puede afectar esto? ¿Qué puede sobrepasar los intereses que yo puedo tener y ser compartidos con otra gente? Nosotros por eso decimos siempre que tenemos de base una investigación, y una investigación en este caso ad hoc, ¿no? Y son los datos exclusivos del cliente. Y por ejemplo, el ejemplo que hemos mostrado de segmentación es un estudio ad hoc concreto alimentado con un estudio nuestro, multicliente de Consumer Life, ¿no? Claro, y esto no lo vamos a subir a una plataforma común donde mezclemos los estudios de unos y otros. No, estamos trabajando con los datos individuales. Cuando decimos que hay potencial, yo creo que el potencial está más en la industria que en nuestro lado. Vosotros son los que tenéis muchos más datos, tenéis datos de sell-out y podéis alimentar con nuestros datos de estudios ad hoc, que es lo que te va a dar la visión más cercana al consumidor. Cuando decimos el alimentar los datos, los alimentamos con vuestros datos. Para Almirall, trabajará con los datos de Almirall, Sanofi con los de Sanofi, es decir, cada uno con los vuestros. O sea, en esto estamos todos de acuerdo. Claro. Exacto. En la plataforma estarán sus datos, estudios. En la plataforma de Roche, sus estudios. Entonces, no se comparte y todo es confidencial y privado. Eso es importante. Exacto, como ahora no se comparte un estudio, pues la IA no comparte. Eso es. Aunque estemos hablando de cómo aplicar la IA en la investigación, en realidad lo que estamos viendo es que seguimos haciendo investigación de la misma forma que siempre, por lo menos en lo que es la base. Lo que pasa es que le estamos añadiendo esta capa nueva que nos permite jugar con la información y nos permite aportar puntos de vista nuevos a los que antes probablemente no llegábamos o a los que hubiéramos llegado después de martirizar al Excel durante varios días, y esto lo que hace es agilizar y mejorar el proceso. Pero seguimos haciendo investigación, seguimos haciendo lo mismo. Quiero decir, no cambia el paradigma de la privacidad, no cambia el paradigma al final de la naturaleza de lo que estamos haciendo. Sí. Yo voy a ser polémico, Monse. No voy a ser purista. Mira, no te voy a hablar de la inteligencia artificial, porque pues, ya veremos, ¿no? En cualquier caso, los datos se pueden contener mejor en un recipiente informático que privatice lo que tú aprendes de un tema concreto. Pero vamos a ser realistas. Cuando trabajaba en Henkel, estábamos vetados en Benckiser. Si tú trabajas con Coca-Cola, no puedes trabajar con Pepsi. Pero claro, es que tú tienes un montón de clientes donde puedes, digamos... De hecho, nosotros en Synapse al principio trabajamos con Henkel y Benckiser y hablábamos de que teníamos 2 equipos. Y un día una secretaria envió un fax a Benckiser, a Henkel y se dio la adiós, ¿vale? Entonces hay una cosa que es cierta. Si tú tienes dermatitis atópica, ¿no? Trabajas en dermatitis atópica y no me conoces, ¿qué prefieres? ¿Trabajar conmigo porque tengo experiencia en dermatitis atópica o prefieres que no sepa nada y purista? Claro, porque si yo tengo experiencia, esa experiencia acumulada la he adquirido a través de trabajar con otros clientes. Entonces, es decir, el purismo no existe.
existe la profesionalidad. Y hay cosas que tú tienes que utilizar solo para contextualizarlas mejor. Pero y piensa que en el sector salud, ¿dónde está el dinero ahora? ¿Dónde está el negocio? Enfermedades raras, obesidad, autoinmune y oncohematos. Y igual que en nuestra época gloriosa estaban estatinas, antihipertensión, al final un cierto trasvase de información cerebral existe, porque al final tú aprendes. Si tú me das un estudio, yo he aprendido contigo sobre la atorvastatina, y si luego al cabo de un año me da un estudio de la simvastatina, pues ese aprendizaje está ahí. O sea, es decir, que bueno, te hablo de la inteligencia humana, que aún, afortunadamente, para los que ya somos veteranos, es probablemente el gran grueso de donde sacamos la información. Entonces, no es tan purista, no es tan fácil, es una pregunta complicada, sobre todo a la hora vuestra, en nuestro momento de cómo seleccionamos la información que utilizamos, y vosotros a quién seleccionáis, alguien que sabe mucho de un segmento o alguien que no sabe nada. Yo creo que ahí hay más tema de lo que parece. María José, que quiere hablar hace un montón. Sí. Se me va a olvidar ya lo que iba a decir. Pero bueno, que está muy interesante, que está chulo, ¿no? Que para eso estamos aquí, para debatir. Y yo quería un poco a colación de lo que decía Andreu. Nosotros es verdad que estamos ahora en un proceso de transformación, que era como innovación, pero somos transformación y va todo como muy rápido. Y estamos teniendo muchas herramientas de IA, esto que explicaba, y otras más. Y mi reflexión es que nosotros, junto con vosotros, creo que debemos tener este partenariado, porque creo que dentro de nuestras organizaciones tenemos que ser como esos líderes de mover a la gente, porque cuando tú estás dentro de la organización y empiezas a presentar estas herramientas, la gente al final es un poco, están acostumbrados a trabajar de otra manera, y creo que debemos ser nosotros, y es una oportunidad importante de que nos vean como esos que estamos moviendo la inteligencia artificial, y enseñarles y capacitarlos y animarlos. Y creo que es una buena reflexión, y que aquí pues nos llevamos muchas ideas y muchas cosas, pero que tenemos que ser impulsores, porque luego cuando vas a tu organización, pues como en todo hay diferentes ritmos y diferentes niveles, y tenemos que ser nosotros, creo que los impulsores. Tenemos que ser los impulsores y que vean, pues oye, mira este estudio, y por ejemplo el Personal Boy, yo pues les contaré estas cosas, y tenemos que ayudar a la gente para que todo el mundo se enganche, porque así yo creo que todos funcionaremos mejor y nos beneficiaremos de la inteligencia esta aumentada. Claro, yo creo que hemos de adoptar la inteligencia artificial como un nuevo partner. Al final es un nuevo compañero de trabajo que tenemos, y de ahí nos hemos de coger. O sea, no nos va, me repito como el ajo, pero no nos va a quitar el puesto, sino que al final es un nuevo compañero que va a venir a potenciarnos, ¿no? Es nuestro coach, es nos ayudará a analizar los datos, como explicaba David, a coger toda esa gran cantidad de datos que hubiéramos tenido que trabajar en 5 días, lo trabajamos en 2 minutos. Pero también lo importante aquí, y ahora también un poco para defender y para dar valor a las empresas de investigación, la inteligencia artificial tiene la información, pero los que sabemos preguntar y los que sabemos trabajar esa información somos nosotros y vosotros como Business Intelligence, con lo cual no hay que tener miedo. Nosotros somos los que tenemos las buenas preguntas para obtener las buenas respuestas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que decíamos antes de la información, yo cuando quiero hacer un estudio muy específico, busco un instituto que sé que ha trabajado ese área, porque me aporta cosas que me ahorra, o sea, es como una inteligencia humana que está ahí, y me ahorra tiempo a mí y a mis equipos para arrancar esos estudios, porque ya hay cosas que no tengo que estar explicando, porque ya lo saben. Entonces sí que yo creo que es al final pues encontrar el equilibrio, pero yo trabajo así. Hola, mira, yo os quería lanzar un pensamiento, que siempre hacemos estudios de especialistas, estudios de pacientes, pero la IA donde nos tiene que ayudar es que es un mercado muy complejo, este sector es muy complejo. Yo vengo de banca y seguros, y ahí yo me puedo posicionar como banca, porque soy consumidor, me puedo posicionar como seguros, pero la integración de datos de especialistas y pacientes es la importancia que tenéis ahí. Luego tenéis a los MSLs por un lado, los reps por otro lado. Toda esa integración de datos es donde nos tiene que ayudar la IA. Y ahora mismo no hay esa integración de datos de pacientes con especialistas. Pero estáis inventando los especialistas, pero ¿y qué tipo de pacientes tiene? Ahí es donde hay que profundizar. ¿Qué tipos de pacientes, esos diarios de pacientes que tenéis, integrarlos con los especialistas y ver si esa segmentación es la importancia de la venta de vuestros productos?
pero eso es ahí donde va a ayudar mucho a la IA, porque ahí los de investigación de mercados, ahí llega un filtro que no llegamos a profundizar completamente. Entonces ahí esa IA es donde nos va a ayudar en el futuro. Así que investigar ese punto porque ahí es donde sale. Me encanta el comentario, gracias por hacerlo, lo tomaremos muy en cuenta, pero quiero comentar una cosa importante. Dije una cosa antes, es que la IA todavía no es IA general, no existe aún, van enfocadas a un propósito. Cada vez que se crea una herramienta está enfocada en un propósito y no se sabe salir de ahí. Puede fingir que lo sabe hacer, como un modelo de lenguaje ahora. Si le preguntamos ¿cuánto suma 1 más 1? Nos va a decir que 2. ¿Por qué? Porque imita una pauta matemática que ha visto en su dataset de entrenamiento. Pero si le planteamos un problema matemático más complejo, se va a equivocar, porque no es un modelo matemático. O sea, para que quede claro que esa ilusión de IA inteligente es una ilusión. En respuesta a lo que estás diciendo, yo digo siempre la IA lo puede todo. Actualmente yo no le veo límite a lo que será capaz de hacer o ahora o en un futuro muy cercano. Les invito a todos y todas acá a retarnos, a hacernos esas preguntas, porque si tengo esa pregunta, te puedo proponer una solución. Igual no existe aún, pero la puedo desarrollar. O sea que es muy importante también plantearnos esos retos que están viviendo y que podemos quizás acompañar. No es que hay un filtro nuestro, es que si no me haces la pregunta, no voy a pensar quizás en ofrecértelo. Quizás sí, porque soy súper consultor y me surge la genialidad, pero quizás no. O sea que muchas gracias, eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, quedan 4 minutos. ¿Alguna intervención que queráis hacer más? Bueno, pues muchas... Ah, vale. Hola, mi pregunta es para María José. En el caso que comentabas ahora de Sanofi, mi pregunta es cómo ha sido la adopción, el foco de esta segmentación, cuál ha sido, cómo lo han adoptado la gente de campo, es algo que recién se está desarrollando. Como que me pareció un caso súper interesante, ¿vale? Pero tengo un poco la duda de cómo se aterriza, de cómo ha bajado esto, si se va a bajar o no. Claro, el mercado en Estados Unidos, la comunicación es directa con el paciente. Entonces, sobre todo, el desarrollo de este proyecto está muy focalizado a poder tener mejores campañas de comunicación, mejores mensajes que dar a los pacientes y, tal comentaba antes, el equipo está utilizándolo bastante porque es muy ágil. Entonces, por ejemplo, en la página web que tenemos de recomendaciones a pacientes, pues ahora queremos poner, yo qué sé, un nuevo dispositivo. Pues le preguntas al Persona Bot y el Persona Bot ya te va a decir y te va a orientar. Entonces, es como muy práctico, es como muy ágil y la verdad es que a mí el feedback que me han dado es que lo están utilizando bastante y que les está dando buen resultado. Pero el objetivo era el objetivo era mejorar la comunicación y los mensajes con los pacientes. Este era el objetivo de hacer la segmentación. Ahora, en ese steps, pues tendría que hablar con ellos y pensar a partir de aquí hacia dónde. Pero este era el objetivo de trabajar esto, tener una herramienta que me permita no tener que estar montando estudios a veces para cosas simples o para cosas más rápidas. Es tener ya eso ahí montado. Este era el objetivo principal. Vale, gracias. O sea, no se ha bajado como a red de venta o para otros usos, netamente comunicacional. Vale. De momento sí, pero aquí Jaime igual te puede profundizar que otras... Ah, vale. Sí, el objetivo nuestro era este y a partir de aquí, claro, ganando experiencia, pues puedes ver a lo mejor otras funcionalidades, otros retos y cómo poder utilizarlo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestra participación, gracias a los ponentes. Y nada, está claro que la IA no es una amenaza, es una aliada y lo que tenemos que hacer es saber utilizarla y aprender a utilizarla. Y me voy a poner ya este fin de semana en casa.